Hoy comenzamos hasta el final de nuestro tiempo ordinario, estas 2 semanas que nos quedan, con la lectura del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis quiere decir revelación, pero cuando Dios, en la palabra griega Apocalipsis, cuando se muestra una parte, la mayor parte sigue siempre cubierta, porque solamente Dios tiene la comprensión total de toda la realidad. Nosotros vamos descubriendo partes. Y como palabra de Dios, por supuesto que tiene un sentido literal. Cuando fue compuesto el libro, muchos sostienen que Juan, algún discípulo de Juan, en la isla del Patmos, Juan estaba desterrado, primero vivió en Éfeso, después desterrado en Patmos. La semana pasada leíamos un resumen de la segunda y la tercera carta, que fueron escritas finales de los años 80, y hubo una gran persecución en el Imperio Romano, Domiciano, que gobernó del 81 al 96, y este sería el contexto en el cual Juan tiene esta revelación del Apocalipsis. Y entonces vamos a leer este libro que al principio le dirige una carta a las 7 iglesias de Asia, comenzando por la primera hoy, Éfeso, y que después vamos a ver la lucha, en definitiva, como lo vemos en los evangelios sinópticos, de Jesús, que se prolonga en la iglesia, entre el bien y el mal, entre el Cordero y el dragón, el Cordero que muere por nosotros, que nos limpia con su sangre, y el dragón que quiere perder a la humanidad. Vamos a pedir al Señor entonces que nos abra la inteligencia, porque en la liturgia esta palabra se nos dice también en el hoy, en el kairos, en este tiempo de salvación que el Señor nos ofrece en cada minuto también de nuestra vida. Al ángel de la iglesia de Éfeso, al obispo de Éfeso, se le recrimina que ha dejado el ardor de su primer amor. Lo felicita Juan. Recordemos en el breve resumen que tuvimos de la segunda y tercera carta que estaba la preocupación de los falsos profetas. El obispo de Éfeso evidentemente era un justiciero, podríamos decir. Trabajaba bien contra los falsos profetas, defendía la doctrina, pero dice, te tengo que reprochar esto, fíjate de dónde caíste, porque cuando seguramente empezó la fe, como nosotros, cuando empezamos la fe, vamos buscando a Dios, tenemos el corazón abierto. Para no poner ejemplos molestos, pensemos por ejemplo en los santos como Santa Teresa de Jesús, que se escapaba con el hermano de las murallas para ir a luchar contra los moros, esa cosa épica, que por supuesto hay que purificarlo de lo épico, de lo que nos llama la atención, pero ciertamente el fervor por el cual buscamos nuestra vocación, queríamos agradar a Dios, estábamos dispuestos a hacer lo que se nos pide, y después a veces en el camino de la vida vamos mirándonos a nosotros mismos, lo que sentimos que se nos debe, lo que los otros tienen que pensar y hacer con nosotros, y olvidamos ese primer ardor, que a veces tiene manifestaciones normales, naturales, que se van sobreponiendo, y a veces algunas que son preocupantes y que hay que atender. Saltando al Evangelio, vemos a esta multitud que no le importa el ciego que le grita a Jesús. ¿Qué pasa?, dice el ciego. Pasa Jesús, Señor, ten piedad de mí. Y Jesús lo llama, y muchos se lo quieren callar, lo quieren ocultar. Ya no les importa el prójimo, no les importa el ciego. Y Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? San Ignacio, uso la expresión de la Vulgata porque es la que San Ignacio utiliza para una meditación de sus ejercicios espirituales. Domine fac ut vidiam, Señor, haz que vea. Le tenemos que pedir al Señor que veamos el proceso de nuestra llamada, de nuestra fe, de nuestra vocación, de nuestro seguimiento. Pensemos que el Señor en la liturgia nos quiere hacer partícipes de ese hoy, de esa salvación. Una cosa también muy rica y muy bonita del libro del Apocalipsis que estamos leyendo, que nos narra la liturgia del cielo. La liturgia del cielo que se insinúa en la tierra. Vieron que este primer obispo de Éfeso se hace mención de los 7 candelabros,
Cuando en la liturgia latina se celebra la Eucaristía y preside el obispo, se ponen 7 candelabros, 7 cirios, precisamente indicando la totalidad de la Iglesia, indicando estos signos. Muchos lo ignoran, algunos no los ponen porque no lo tienen, pero esto hay que saberlo. Todavía hoy, cuando el Papa celebra, y en muchos lugares donde se celebra, el obispo, se ponen 7 velas indicando la Iglesia, indicando cómo en la tierra se conjuga la liturgia del cielo. Y eso tiene 2 movimientos: celebrar a Dios, también como el ciego que recobra la vista y que se va alegremente, se va gozoso siguiendo a Jesús, y por otro lado también esa liturgia del cielo que nos tiene que hacer ver más, entender más nuestra realidad, nuestra vocación. Recemos con la palabra de Dios de hoy y pidámosle a Jesús que nos haga ver lo lindo, lo regular y lo feo de la situación en la que estamos, pero que veamos desde la fe, que no creamos solamente en lo que sentimos, que el mundo es mucho más real que eso. Hoy celebramos, y con esto termino, a Santa Margarita de Escocia. Muy brevemente, Margarita de Escocia es tenida en cautiverio en Escocia con el padre. Una vez que se libera el padre, como pasaba muchas veces, esos matrimonios de conveniencia, pero Margarita, que era una gran mujer y sobre todo una fervorosa creyente, es de una gran influencia para el hijo del rey que los había tenido cautivos y es una gran hacedora de caridad. Por eso da la oración colecta y el resto de la misa de ella se completa con los santos que se distinguieron por las obras de la misericordia. Margarita ve su vocación y misión cuando está presa y cuando le toca por un matrimonio de conveniencia estar con alguien, pero ella cumple con su deber de creyente y es una gran influencia para su marido y también una gran hacedora de caridad. El marido la llegó a querer tanto que murieron con muy pocos años de diferencia. Vamos a pedir al Señor la gracia de que en nuestra vida nosotros veamos y que también ayudemos, aunque nosotros no somos como Jesús, que podemos devolverle la vista a los ciegos, pero que ayudemos a nuestros hermanos para que llegando a Jesús ellos también vean. Que así sea.